Durante décadas y hasta el presente, los tribunales han identificado la igualdad ante la ley prevista en constituciones nacionales y tratados internacionales de derechos humanos con la prohibición de tratos arbitrarios. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el Estado contrata maestros para sus escuelas públicas, debe contratar a los mejores maestros, a los más idóneos, pues si solo contratara varones, esa decisión violaría la igualdad ante la ley por ser arbitraria, pues no hay nada que justifique utilizar el sexo como criterio para contratar maestros. Y sin embargo, la idoneidad parece ser un criterio razonable para hacerlo, pues hay una relación que podemos llamar de funcionalidad entre el criterio escogido y el fin buscado al contratar a esas personas. Esta noción de igualdad es fácil de comprender y es correcta para enfrentar o impugnar tratos arbitrarios, tratos irrazonables, tratos fundados en criterios que no guardan relación con el fin de ese trato. Sin embargo, existen otras situaciones incompatibles con la igualdad ante la ley que podrían continuar o perpetuarse o incluso profundizarse justamente por limitarnos a ver la igualdad solo como opuesta a la arbitrariedad. Entonces cabe preguntarnos, ¿es posible que el Estado no sea arbitrario y que sin embargo de todos modos afecte la igualdad ante la ley? Sí. ¿De qué manera? Bueno, absteniéndose de tomar aquellas medidas que son necesarias para desmantelar situaciones en las que algunas personas, por formar parte de grupos sistemática y estructuralmente desaventajados, sufren un trato desigual permanente, perpetuo e incluso intergeneracional. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con las mujeres, los pueblos originarios, las personas con discapacidad, los ancianos, grupos raciales, etc. Tratar a esas personas solo de forma no arbitraria podría ser una de las causas por las que permanecen en situación de desventaja estructural. Tomemos el caso de la participación de las mujeres en los órganos legislativos de nuestros países. En principio, en muchos de ellos, no hay restricciones para acceder a las bancas en el Congreso. Y sin embargo, cuando estudiamos y investigamos cuál es la composición de esas cámaras a lo largo de décadas, vamos a observar que son muy pocas las mujeres que forman parte de ellas. La proporción de mujeres comparada con la proporción de varones en las cámaras legislativas de muchas democracias del mundo es infinitamente inferior a la proporción de mujeres en la población. Esto, por supuesto, no se debe, como dijimos, a una prohibición, a un criterio irrazonable que les impide acceder a esas bancas, sino que lo que sucede es que de hecho no llegan a ocupar esas posiciones. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, estos tratos, que son el efecto de prácticas, a veces de normas, pero muchas veces de prácticas de las personas, de los individuos en la sociedad civil o incluso de prácticas del Estado, que producen efectos sobre las personas que forman parte de estos grupos, no van a ser modificadas solo entendiendo la igualdad como no arbitrariedad. Lo que tenemos que hacer es pensar si la igualdad es compatible con esta situación de desigualdad estructural. No es compatible la igualdad con la estructura social que coloca a algunas personas en situación de desventaja estructural. Esta noción de igualdad, entendida como no subordinación de grupos, diferente, aunque no necesariamente opuesta a la igualdad como trato no arbitrario, va a requerir del Estado un tipo de acción muy distinta a la que va a requerir el trato igual entendido como trato no arbitrario. Si nosotros entendemos solo la igualdad como trato no arbitrario, alcanza con prohibirle al Estado utilizar criterios irrazonables para justificar esos tratos. Sin embargo, si nosotros entendemos que hay situaciones en las que se afecta la igualdad, pero no entendida como igualdad, como trato no arbitrario, sino como desigualdad estructural, las acciones estatales necesarias van a ser todas aquellas necesarias para desmantelar las causas que conducen a la situación que de hecho coloca a esas personas en situación de desventaja estructural. Estas acciones, estas medidas, estas políticas públicas son aquellas a las que denominamos acciones afirmativas, acciones positivas o acciones de trato preferente. Estos tratos preferentes van a estar muchas veces fundados en criterios que desde el punto de vista de la desigualdad como trato no arbitrario serían inadmisibles. Por ejemplo,
un sistema de cuotas o de cupos para mujeres en los órganos legislativos, utiliza el sexo como criterio para darles a estas personas un trato diferente. Sin embargo, lo que podría estar prohibido desde el punto de vista de la desigualdad entendida como trato no arbitrario, va a estar requerido por la igualdad entendida como trato que combata la desigualdad estructural.